Dándole continuidad al mensaje que estamos trayendo, el tema es no juzgar a nadie, pero sí corregir lo deficiente. En esta ocasión, el tema en esta misma serie de mensajes será: el Señor lo juzgará según lo que se le anunció en sus congregaciones. Es el Señor quien juzga. Y Él dice que Él lo juzgará conforme a lo que se le anunció en sus congregaciones. Porque el Señor no es injusto. Si un pastor no le enseña la verdad a los miembros de una iglesia, la carga va por encima del pastor. Y eso lo podemos ver en el Apocalipsis, en los 7 mensajes del Apocalipsis. Allí el Señor no dice tengo contra ustedes, sino tengo contra ti, contra el responsable de esa iglesia. Bendito el nombre del Señor. Hoy comenzaremos para que veamos estas palabras donde realmente el Señor dice que le juzgará conforme a lo que se le ha anunciado en sus congregaciones. Comenzaremos el mensaje de hoy en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8 al 13. Con mucha atención al versículo 12. Con mucha atención cuando lleguemos al versículo 12. Aquí el Señor comienza a hablar de Efraín. Efraín fue uno de los hijos que José tuvo en Egipto. Cuando él allí estuvo en Egipto, que era el segundo en el reinado de aquel faraón, que él le interpretó el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 espigas y las 7 vacas gordas. Las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas llenas y las 7 espigas menudas o vanas. Que las 7 vacas flacas se comieron las 7 vacas gordas y quedaron más flacas que lo que estaban antes. Y eso pasó también con las espigas de trigo, que las que estaban vanas se comieron las que estaban llenas y entonces quedaron mucho más vanas que lo que estaban antes. José le interpreta el sueño y él le dijo que son 7 años de abundancia que va a haber en Egipto, pero que después vendrían 7 años de escasez, que iban a olvidar la abundancia que hubo en esos primeros 7 años. Y que le recomendaba al faraón que buscara un varón que lo pusiera como dirigente allí, para que todo lo que produjera Egipto, todo lo que se produjera durante los 7 años, lo fueran guardando en silos, almacenes, para cuando vinieran los 7 años de hambre, el pueblo no muriera de hambre, porque no iba a haber cosecha durante esos 7 años en ningún lado. Entonces aquí Efraín, que vamos a hablar de Efraín, ese fue uno de los hijos que le nació José allá, hijo de una egipcia. Bendito el nombre del Señor. Él tuvo 2 hijos, uno llamado Manasés y otro llamado Efraín. Entonces aquí el Señor comienza diciendo que Efraín fue como una torta no volteada. Aleluya. Todos sabemos lo que le sucede a una torta, que la pongan en un horno y no la volteen. O como antes le ponían, cuando hacían, como le llaman la torta arepa, le llaman ahora aquí en la capital. Yo recuerdo que mi mamá hacía le ponía fuego abajo y encima una tapa de metal y le ponía brasa arriba, fuego arriba, y se cocinaba de las 2 partes igual. Pero si nada más se cocinaba, si nada más le ponía fuego abajo, la parte de arriba quedaba cruda. Y el Señor dice que eso era Efraín, una torta no volteada. Alabado sea el Señor. Aleluya. Él dice en el versículo 9: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Bendito el nombre del Señor. Hay muchos que se quedan con la fuerza, con el trabajo que ha realizado alguien, y él no sabe quién fue, no supo de qué manera fue que se lo quitaron. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, aún fue cubierto de cana y él no lo supo. En el versículo 10 dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni le buscaron con todo esto, con todos los castigos que el Señor le dio.
ellos no se acercaron a Dios ni le buscaron. Entonces dice en el 11, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Asiria. Ahora mismo, en la actualidad, Egipto simboliza el mundo y Asiria simboliza las religiones. Y el Señor dice que acudirán a esos dos lugares, alabado sea el nombre del Señor, a esos dos lugares. Y que cuando ellos fueren, Él dice, tenderé sobre ellos mi red. Aleluya. La red, aquella cosa que tiran al mar los pescadores para pescar. Y también en la tierra ponen también trampa, red para cazar aves. Bendito sea el Señor. Y le haré caer como ave del cielo. Entonces aquí que viene la palabra, en el 12. Le castigaré conforme a lo que se le ha anunciado en sus congregaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, dice el Señor. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Destrucción vendrá sobre ellos. Destrucción, porque contra mí se rebelaron. Yo les redimí y ellos hablaron mentira contra mí, o hablaron mentira en mi presencia. Aleluya. Ahora vamos ahí al libro de Daniel, capítulo 7. Como ustedes recordarán que ya hablamos en el mensaje anterior de esa cuarta bestia que vio Daniel. Habían pasado 3 bestias primeramente, pero Daniel se concentró en esa cuarta porque era muy diferente a las otras 3 bestias que él había visto, que le fue dado en esa revelación. Aleluya. Esta bestia, alabado sea el nombre del Señor, era tan diferente a las otras bestias que ya habían pasado, y que esta tenía 10 cuernos. En el versículo 8 vimos que entre los 10 cuernos salió un pequeño cuerno, pero que tenía mucho poder, porque tan pronto salió, derribó a 3 de los 10 cuernos que tenía esa bestia. Derribó 3 que eran primero que él. Y dice que este pequeño cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Luego en el versículo 21 Daniel dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía, contra los santos y lo vencía. Aleluya. Cuidado, hermano y hermana, con esos pequeños cuernos, aleluya, que son instrumentos de Satanás, que le hacen guerras a los hijos y a las hijas de Dios para vencerlo, logrando convencerlo con sus artimañas satánicas, ofreciéndole prosperidad. Eso es. Cuidado, porque vienen ofreciéndote esos pequeños cuernos que son instrumentos de Satanás, pero que tienen mucho poder. Terrenalmente tienen mucho poder. Y vienen y convencen a los hijos de Dios con artimaña satánica, ofreciéndole prosperidad y bendiciones de cosas materiales. Bendito el nombre del Señor. De cosas materiales, de los cuales ya muchos han caído vencidos. Sí, por eso que dice que lo vencerá, porque han caído muchos vencidos, porque se han dejado arrastrar de esas cosas materiales y se olvidan de las espirituales. Bendito sea el Señor. Cosas mala vida, cosas que están prohibidas, pero que dejan mucho beneficio a aquellos que la practican. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, en los versículos 9 y 10, él dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, aleluya, y en muchas codicias necias y dañinas, aleluya, que hunden a los hombres
pero también a muchas mujeres. Aleluya. En destrucción y perdición. Porque raíz de todo mal es el amor al dinero. El amor al dinero. Hermano, todos necesitamos dinero. Sí, lo necesitamos. Pero es un dinero bien habido. Que usted se lo gane, como el Señor dijo, con el sudor de su frente. Que usted se lo gane en un trabajo, en un negocio honrado, en un negocio que no tenga persecución de las autoridades. Bendito Dios sea el nombre del Señor. Pero aquellas cosas ilícitas que la persiguen las autoridades terrenales, el que se envuelve en ella, sí le deja mucha riqueza, porque a la gente le gusta lo prohibido. Usted no ve que por qué no han legalizado las drogas. Porque que a esos traficantes, a esos narcotraficantes no les conviene que legalicen la droga. No les conviene. Porque entonces la droga se pondría barata. Porque donde quiera la venderían, como los colmados, el ron, el whisky, que lo venden donde quiera. Bendito el nombre del Señor. Pero muchos se dejan arrastrar con esos ofrecimientos satánicos. Y dice Pablo que se hunden en destrucción y perdición, porque raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual, codiciando en algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, de mucho sufrimiento. Nota, comentario, un comentario que haré. Pero este pequeño cuerno, su maldad no se quedó allí, en ese primer pacto. Aleluya. Donde arrastró a muchos, donde venció a muchos creyentes en el Señor, en ese primer pacto. Él no se quedó allá. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que ahora el Espíritu Santo nos da la voz de alerta y nos dice que él está ahora en este nuevo pacto. Está metido en las iglesias. Está metido en aquellos lugares donde él le puede hacer daño a los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Ustedes saben que no es un secreto para nadie que en las crónicas policiales han salido muchas veces pastores que han estado envueltos en ese tipo de cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, alabado el nombre del Señor. El capítulo, en Apocalipsis capítulo 13, el Espíritu Santo nos da la voz de alerta. Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 18. Esta escritura la traeremos en 5 porciones para explicarla mejor, con mayor claridad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Del 1 al 18, pero traída en 5 porciones. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a traer la primera porción del capítulo 13, en los versículos 1 al 4. Versículo 1 al 4. Dice Juan, ahora es Juan, aquí en el Apocalipsis, el apóstol Juan, es que ve esto que vio Daniel allá en el capítulo 7 de Daniel, en el primer pacto. Ahora dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Alabado sea el nombre del Señor. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. El dragón es Satanás. Bendito sea el Señor. El dragón es Satanás. Le dio que su poder y su trono, le dio autoridad. Satanás le dio autoridad a esa gente mala. Bendito sea el Señor. Y a esos que se dejan arrastrar, que se olvidan de su fe en el Señor y se dejan arrastrar por el amor al dinero, por la codicia, como dice Pablo.
codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y le dio también, además de su trono, le dio grande autoridad. Versículo 3. Dice, vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa bestia no es una figura, es un poder mundial. Bendito sea el Señor. Un poder diabólico mundial. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, una pregunta, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Segunda porción del capítulo 13 de Apocalipsis, en los versículos 5 al 7. Dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas. Aleluya. Y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses, eso es apocalíptico, es decir, eso no son 42 meses de estos meses que tenemos ahora. Bendito el nombre del Señor. Sino, eso es simbólico. Dice, abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7. Atención. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Ven? Lo mismo que vimos Daniel allá, capítulo 7, 21. Y se le dio, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Comentario. Hermanos y hermanas, cada vez que desobedecemos al Señor Jesús en lo que Él nos ordena hacer o no hacer, aleluya, es enemigo de Dios. No ha vencido. Sí, ese cuerno que hacía guerra contra los santos allí en el antiguo pacto, en el primer pacto, Daniel 7:21. Ahora vemos que aquí también en este nuevo pacto, Juan ve que también le hace guerra a los santos, a los hijos de Dios, a los hijos de las hijas de Dios, escogidos de Dios. Aleluya. Y se le ha dado, aleluya, aleluya, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y es como le dije, cada vez que desobedecemos lo que Dios dice que debemos hacer o lo que no debemos hacer, ese enemigo de Dios no ha vencido. Pero no ha derrotado. Porque si clamamos a nuestro Dios arrepentido, el Señor Jesús viene a nuestro auxilio, porque Él no nos dejará caído. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 14, que de ahí que viene la palabra que no debemos juzgar a nadie. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Recordemos esa escritura de Romanos capítulo 14. ¿Quién eres tú que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aunque el enemigo nos ponga una zancadilla y nos tire al piso, el Señor nos levanta. Pero es mejor que pongamos atención al Señor, para que no le demos lugar al diablo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4:30, que no debemos dar el lugar, porque precisamente cuando le damos lugar al enemigo es que Él hace de la suya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. Señor Jesús. Aleluya. Esto significa que cuando el enemigo nos da un golpe bajo y nos derriba, ahí estará el Señor Jesús para levantarnos en victoria
Bendito el nombre del Señor. Pero tenemos que clamar a Él. Y tenemos que pedirle a Él que nos ayude a que no continuemos dándole lugar al enemigo para que tenga que seguir tirándonos al piso. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ahora continuamos la tercera porción. Esto es del versículo 10 al 8 del capítulo 13. Y continúa hablando de la bestia. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo por nuestra culpa, por nuestro pecado murió Él. Aleluya, aleluya. Dice el 9, si alguno tiene oído, oiga. Eso es para el que tiene oído para oír. Bendito el nombre del Señor. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Tú quieres ser cautivo del enemigo? Pues si cae en la garra, eres cautivo de él. El Señor te va a librar, pero ten cuidado, porque en tanta caída un día puede darte una caída fatal. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabamos su misericordia. Dice el 10. Si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero esa espada no es una espada de la que usaban los guerreros antes para pelear y matar gente. Es la espada del Espíritu, como dice en Efesios capítulo 6. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que cogerla contra el enemigo, no contra los hermanos. Y hay muchos que toman la palabra de Dios contra los hermanos. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Haciéndole acusaciones. Bendito el nombre del Señor. Acusaciones falsas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Ahora vamos a la cuarta porción. Versículo 11 al 14 de capítulo 13. Atención, mucha atención a este versículo 11. Mucha atención al versículo 11. Porque ya muchos han sido engañados por ese poder bestial que tiene apariencia de cordero. ¿Sabe que el Cordero de Dios es Jesucristo? Cuando dice aquí el Cordero de Dios quita los pecados del mundo, dijo Juan. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice aquí, alabado el Señor. Alabado el nombre del Señor. Dice el 11. Que esta bestia que sube del mar tendrá apariencia de cordero, pero al hablar usted se va a dar cuenta que no es un cordero porque habla como dragón. Su hablar es un hablar diabólico. Todo aquello que contradicen la palabra de Dios, todo aquello que enseñan lo que Dios ha prohibido, están bajo la influencia de ese cordero, que tienen apariencia de cordero. El Señor dijo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y el Señor dijo que se cuidaran de los falsos profetas, dijo el Señor, porque vienen como cordero para engañarte. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aquí dice que al hablar tú te vas a dar cuenta que no es un cordero. Y dice que tiene oído para oír. Se dará cuenta que son servidores de la bestia. Ese que habla, que tiene apariencia de un cordero. Aleluya. Aleluya. El Señor Jesús en el Evangelio, según Juan, en los versículos 39 al 45, traeremos estos 7 versículos en 2 porciones para explicar bien algunas cosas. Primera porción, 39 al 42, y la siguiente de 43 al 45. Veamos la primera porción, versículo 39. Allí a los judíos que perseguían al Señor Jesús, cuando el Señor le dijo, alabado sea el nombre del Señor, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él le dijo a los judíos,
a los que habían creído en él, no a los incrédulos, a los que lo estaban persiguiendo, no. Fue a los que han dicho creer en él. El Señor le dijo, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Entonces ellos le dijeron al Señor que ellos no habían sido esclavos de nadie, que por qué él decía que iban a ser libres si ellos no habían sido esclavos de nadie. Entonces, aleluya, el Señor le dijo en el 39, cuando los judíos le respondieron así, ellos le dijeron que su padre de ellos era Abraham, que ellos no habían sido esclavos de nadie, que su padre era Abraham. Entonces el Señor Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, la obra de Abraham harían. Versículo 40. Pero ustedes procuran matarme a mí, que le he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Acaso no eso fue lo que hizo Abraham? ¿No fue oír la voz de Dios y obedecerle? Pero ustedes no están haciendo eso. Lo que Abraham hizo, lo que quieren es matarme. Entonces, como queriendo decirle, esto fue, aleluya, una llamada me tumbó la señal de la predicación. Pues como le decía, el Señor le quiso decir a ellos, no fue esto lo que hizo Abraham, hablarle a ustedes la verdad de Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo a los judíos, ustedes hacen la obra de Noemí, por favor, tú que estás en línea, hazme favor, hazme la llamada Amparo y dile que me está tumbando la predicación. Es Amparo que me está llamando. Hazme favor, hazme una llamada y dile que no me llame, que me está tumbando la predicación. Que estoy predicando ahora mismo, que me la está tumbando, me está tumbando la línea, el contacto que tengo. Hazme favor, Noemí, tú que estás mirando el mensaje. Tú que estás mirando, estoy mirando que tú estás hazme una llamada Amparo y dile que no me siga llamando, que me está tumbando la predicación. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces ellos le dijeron al Señor Jesús, un Padre tenemos que es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Un Padre tenemos que es Dios. Amados hermanos y amadas hermanas, cuando ellos le dijeron esta palabra al Señor Jesús, un Padre tenemos que es Dios, nosotros no somos nacidos de fornicación. Aleluya. ¿Sabe cuando ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación? ¿Qué fue lo que le quisieron decir al Señor Jesús? Tu mamá salió embarazada antes de casarse. Eso fue lo que quisieron decirle. Creo que fue otra cosa. Nosotros somos hijos de fornicación. Un Padre tenemos que Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor no se dejó provocar de ello. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor no se dejó provocar de lo que ellos le dijeron. Aquí veremos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Señor Jesús. Alguna escritura para luego retomar esta palabra. Cuando ellos le dijeron esto, entonces lo que el Señor le contesta a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ellos le dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación, pues puede decirle a ellos, al Señor, que su madre salió embarazada antes de casarse con José. Como también la mayoría de los pastores dicen lo mismo cuando un hermano o una hermana que han concebido un hijo sin estar casados, y ellos le llaman que sus hermanos, esa hermana que han venido al Señor con esa pareja, están en fornicación. En cambio, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, en los versículos 12 al 14, dice lo contrario a lo que enseñan muchos pastores ciegos. En el versículo 12, Pablo dice, y a lo demás yo digo, no el Señor. Esta expresión el apóstol Pablo la aclara cuando dice esto, digo, no el Señor. La aclara en el versículo 40 de este mismo capítulo, cuando él termina de decir todo lo que tiene que decir sobre esto. Lo cual le veremos cuando terminemos esta
3, estos 3 versículos señalados, que ya hablamos de ellos en los versículos 15 a 17. Entonces concluiremos con los versículos 39 y 40 y veremos que el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 19 a 21, él dijo: tenemos también la palabra profética más segura, de la cual ustedes hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Oyeron? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es el cumplimiento de lo que dice el Señor, o de lo que dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16, de versículo 12 al 15, que él le dijo a los discípulos: muchas cosas tengo que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad, Él lo guiará toda verdad, porque Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene mío, por eso le dije que tomará de lo mío y se lo hará saber. Es por eso, gloria al Señor, que terminando en el versículo 12 continúa diciendo: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no lo abandone. El versículo 13 dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y el marido consciente en vivir con ella así, no lo abandone. Aleluya. Ahora pongan atención a lo que el apóstol Pablo dice. Aleluya. En el versículo 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La palabra santo es algo apartado para Dios, algo que Dios aparta para Él. Eso es lo que significa la palabra santo, o santificar. Santificar es apartar, y santo es apartado. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente por uno de los dos cónyuges ser creyente, ese hijo que van a nacer es santificado por el Señor. Pero esto es cuando una pareja, uno de los dos, se entrega al Señor. Esto no, para que no vaya alguna hermana o algún hermano decía: no, pues yo estoy solo y me voy a buscar una mujer cualquiera, por ahí no importa si es creyente o no. No, esto es cuando usted viene al Señor ya con su pareja, y que el hombre cree en el Señor y la mujer no, o que la mujer cree en el Señor y el hombre no. Dice: no lo abandone. La palabra dice que el incrédulo que tiene que romper, no el creyente no puede romper esa relación. Porque ¿qué sabe tu mujer si quizá hará salvo a tu marido? ¿O qué sabe tu marido si quizá hará salvo a tu mujer? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero dice en el versículo 15 que si el incrédulo se aparte, que se aparte. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Pero ¿qué sucede? Donde estos pastores ciegos, para bautizar a un creyente, le dicen que no lo bautizan si no está casado con esa mujer. O a esa mujer si no está casado con ese incrédulo. Porque para esos pastores ciegos, el matrimonio de la ley terrenal es que lo santifica. Es que santifica a ese creyente. Mire qué ceguera. Entonces ya no son, ya también, ya se pueden casar. Ya se pueden bautizar porque se casaron. Entonces esos pastores ciegos dejan a esa hermana, que ese incrédulo se va y se busca a otra mujer por ahí, y deja a esa hermana amarrada en un matrimonio que no le permiten divorciarse, o viceversa. O la mujer se le va al hermano y se busca a otro, y ese pobre hermano se queda amarrado con matrimonio, porque esos pastores ciegos, sin entendimiento, lo amarraron en un matrimonio para bautizar. ¿Y dónde dice la Escritura? Pero yo quiero que me digan dónde es que la Escritura dice que tiene que ser casado un creyente para ser bautizado. ¿No han leído el caso de Felipe, el encuentro de Felipe con el eunuco? Cuando el Espíritu Santo fue que lo llevó al desierto, y el Espíritu fue que le dijo: júntate a ese carro. No un carro de estos que tenemos ahora, era un carro tirado por caballo, por mulo. Y el Espíritu Santo, él venía leyendo
el rollo del profeta Isaías, porque en ese tiempo la Biblia no estaba encuadernada como ahora. Era por rollo. Y vea leyendo el rollo del profeta Isaías, precisamente donde tenemos nosotros ahora, a Isaías 53, donde se habla en la Biblia de la muerte y los padecimientos de Jesucristo, que fueron anunciados por Isaías, en Isaías 53. El eunuco venía leyendo eso. ¿Y qué sucede? Que el Espíritu le dijo, pregúntale si entiende lo que lee. Y cuando Felipe le preguntó, le dijo, ¿y cómo podré sin haber que me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera al carro para que le explicara. Y Felipe dice que tomando esa escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Ahí no dice que Felipe le dijo, mire, que creyera, no, que le anunció el Evangelio de Jesús. Y si le anunció el Evangelio de Jesús, lo primero que el Señor le dijo, que a los que creyeran en él lo bautizaran y después le enseñaran. Pero estos pastores ciegos hacen al revés. Ellos enseñan para después bautizar. Y el Señor dijo bautizándole y después enseñándole, porque la enseñanza no termina nunca. La enseñanza no termina nunca. Pablo dice en 1 Corintios 8, capítulo 8, versículo 2, que el que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. La enseñanza es para toda la vida. Yo estoy aprendiendo, todavía tengo casi 60 años en estos menesteres. Y estoy aprendiendo todavía. Con estos mensajes que yo estoy subiendo a esto, que estoy buscando, escudriñando la Escritura. Porque el Señor dijo que debíamos escudriñar las Escrituras. No leerla, escudriñarla y pedir la dirección al Espíritu Santo para que nos revele lo que hay allí oculto a los ojos de los hombres sin conocimiento de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, que el hombre en su estado natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura. Pero el espiritual juzga todas las cosas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa eso? Que si tú estás leyendo aquí algo sobre fe, tú vas a buscar otro versículo que te va a hablar de la fe en otra parte y te va a ampliar el conocimiento del perdón por igual o de lo que sea. Entonces aquí, bendito sea el Señor, aleluya. Estos pastores sin entendimiento amarran a esos hermanos cuando la Escritura dice que si el incrédulo se separa, que se separe. Entonces la hermana o el hermano se pueden entonces buscar una pareja cristiana, una mujer cristiana de varón o la mujer un varón cristiano. Pero estos pastores lo dejan amarrado con un matrimonio que ellos no pueden ahora buscarse una pareja, pero el otro sí. El incrédulo está haciendo su vida por ahí porque ese pastor sin ese entendimiento lo amarró en un matrimonio. Y lo de Felipe, si el Espíritu Santo, ¿qué es lo que yo digo? Si el Espíritu Santo que lo movió al desierto, el Espíritu Santo que le dijo, júntate a ese carro, si el Espíritu Santo le dijo, pregúntale si entiende lo que lee, de seguro que ahora cuando el eunuco vio agua, porque no fue Felipe que le dijo, mira que hay agua, ¿quiere que te bautice? No, el bautizo no es el pastor que tiene que ofertárselo al creyente. El pastor tiene que predicar y de hacer saber que no hay impedimento para que quiera ser bautizado. Para que crea en el Señor Jesucristo no hay impedimento. Esa es la función del pastor, pero no decirle venga a bautizar. ¿Y sabe lo que? Cuando el eunuco vio el agua, le dijo, pero mira que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fue el eunuco que le dijo a Felipe, no Felipe al eunuco. Y si hubiera habido un impedimento para que nosotros lo sufriéramos hoy, el espíritu que movió a Felipe de Jerusalén al desierto, que le dijo, júntate a ese carro, que le dijo, pregúntale si entiende lo que le hubiera dicho, mira, pregúntale si tiene pareja, pregúntale si es casado con esa pareja. Pero también le hubiera dicho, mira, tienes que ir a Jerusalén para que te adoctrinen, y si da fruto te van a bautizar a los 6 meses o al año, como hacen la mayoría de los pastores. No mi hermana y mi hermano. Felipe le dijo inmediatamente, si tú crees bien puedo, y dijo, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y descendieron ambos al agua y lo bautizaron. Pero eso no fue el único bautismo. Cuando descendió el Espíritu Santo ya de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, cuando Pedro trajo el primer mensaje, que se compungieron del corazón los que estaban allí, dijeron, varón hermano, ¿qué haremos? Y Pedro lo primero que le dijo fue, arrepiéntanse, porque eso es lo primero que hay que hacer. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el perdón y recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice que ese mismo día Pedro bautizó 3,000. Ese mismo día bautizó Pedro 3,000. Pero no solamente eso. Cuando Pedro fue llevado donde Cornelio, cuando un ángel le apareció a Cornelio y le dijo, Cornelio, tu oraciones y tu limosna han subido en memoria delante de la presencia de Dios, porque eso no te va a llevar al cielo. Si con limosna y con buenas obras se hubiera llevado al cielo, pues el Señor no le envía el ángel
a Cornelio, pero tampoco los ángeles tienen derecho a predicar el evangelio, sino nosotros. Pero él le dijo, envía a buscar a uno que tiene por nombre Pedro, que en Jope, que esté en casa de un Simón curtidor. Cuando él venga, él te dirá lo que tiene que hacer. Y cuando Pedro vino allí, que el Señor le dijo allí, mira, te vienen a buscar Pedro, mira, esos que están ahí te vienen a buscar, fui yo que lo envié, no dudes de ir con ellos. ¿Sabes por qué el Señor le dijo a Pedro, no dudes de ir con ellos? Porque eran gentiles, y los gentiles, los judíos no se juntaban con los gentiles. Y es tan así que cuando Pedro llegó donde Cornelio se la tiró, se lo dijo. Tú sabes cuán abominable es que un varón judío se junte con los gentiles, pero a mí me mostró Dios que no debo hacer acepción de personas. A mí me mostró Dios que no puedo hacer acepción de personas. Y yo vine a ver para qué tú me mandas a jugar. Y entonces él le dijo, un ángel me dijo así, así, así. ¿Sabe qué? Dice que en el mismo momento que Pedro predicaba ese mensaje, se derramó el Espíritu Santo allí. Y Pedro pregunta ahora, ¿puede alguno impedir que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y sabe, Pedro no fue solo. Pedro fue con 6 varones judíos. Ahí en el capítulo 10 de los Hechos no se encuentra con quién fue que Pedro fue, pero en el 11 sí. Cuando Pedro volvió allá a Jerusalén, una vez lo llamaron, ay, tú fuiste y entraste a casa de gentiles. Y entonces Pedro dijo, no, estos 6 varones son testigos de lo que aconteció allí. Estos 6 varones son testigos que allí se derramó el Espíritu Santo igual que a nosotros el día de Pentecostés. Y Pedro lo bautizó inmediatamente en el mismo momento. Bendito el nombre del Señor. También en el capítulo 19 de los Hechos, Pablo encontró 12 creyentes y le preguntó que si habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, y dijeron que no, que en el bautismo de Juan. Y dice que Pablo inmediatamente, en ese mismo instante, lo bautizó en el nombre del Señor Jesús. Así que, amados hermanos, bendito el nombre del Señor. En el próximo mensaje que vendrá, seguiremos hablándole de aquel, cuando quedamos allí, que los judíos le dijeron al Señor que no había sido esclavo de nadie. Y había sido, mire, fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia, fueron esclavos de los caldeos, y dijeron que no habían sido esclavos de nadie. Y el Señor lo que le contestó, todo el que hace pecado, esclavo del pecado, y el único que lo puedo libertar soy yo. Pero cuando ellos dijeron, un padre tenemos que Dios, ustedes van a ver en el próximo mensaje lo que el Señor le dijo a ellos, quién era el padre de ellos, porque hay varias escrituras como esta que tuvimos que traerlas antes para que ustedes puedan entender cuando el Señor le dice a ellos lo que le dijo cuando ellos dijeron, un padre tenemos que Dios. Primeramente dijeron que eran descendientes de Moisés. El Señor le dijo, sí, yo sé que ustedes son descendientes de Moisés, pero procura matarme. Y Moisés no hizo eso. Ustedes yo sé que son descendientes de Moisés, pero hacen lo contrario a lo que Moisés hizo. Y cuando ellos dijeron, un padre tenemos que Dios, eso ustedes lo van a recibir en el próximo mensaje, porque yo no quiero hacer estos mensajes muy largos. Tú sabes que en estas redes no se pueden hacer mensajes demasiado largos, y tuve interrupciones ahora mismo porque una hija mía me estaba llamando desde Cannes, de Estados Unidos, y cada vez que se entra una llamada me tumba la predicación. Así que mucha bendición y paz para todos ustedes, y espero que en el próximo domingo ustedes estén también nuevamente aquí escuchando la continuación de estos mensajes, porque realmente tiene mucha tela por donde cortar estos mensajes, donde el Señor no ordena no juzgar a nadie, pero sí enseñarle la verdad. Enseñar la verdad sí, y corregir lo que está mal, pero no juzgar a nadie, porque nosotros no somos con eso. Ustedes vieron ahí que el Señor dice que Él le juzgará conforme a lo que se le enseñó en su congregación, a lo que se le anunció en la congregación, porque Dios no es injusto. Bendito el nombre del Señor. Que la paz, la gracia y la misericordia sea con todos vosotros. Amén.